Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, una parte de marketing, de posicionamiento online, de marca personal, bueno, un largo etcétera. Yo soy César Ruiz y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. El tema de hoy es directo, 3 usos de flash que pueden cambiar tu forma de fotografía. Vamos a sacarle partido a ese flash que tenemos guardados en un cajón, que parece que nos da un poco de miedo utilizarlo, o que bueno, decimos, bueno, tampoco es para tanto. Bueno, pues sí, hay un montón de posibilidades para poder desarrollar y sacar el potencial flash. Pero antes, Johnny, cuéntanos. Pues ya sabes que este podcast forma parte de vivirdelafotografía.es y ahí entre muchas cosas, muchísimos podcasts, porque este es el 232, pues y muchos más que puedes encontrar ahí, también puedes encontrar las consultorías con nosotros, que básicamente es una manera en la que trabajamos en tu caso en particular, ya sea que estás iniciando, ya sea que tienes un negocio que va próspero, un negocio que por X cosas pues empieza a flaquear y quieres no pues darle un empujón, quieres analizar en qué cosas estás fallando para evitarlas o para mejorar incluso las que ya tienes. Y bueno, tienes distintas modalidades para contratar esas consultorías con nosotros, ya sean para dudas, digamos, como más rápidas, para hacer un seguimiento, unas estrategias, bueno. En la web lo puedes encontrar en vivirdelafotografía.es/consultorías. Ahí tienes toda la información y si tienes alguna duda, que seguramente no, porque está todo muy bien explicadito, nos puedes escribir y ya sabes que es info@vivirdelafotografía.es. Y volviendo con el tema, ya sabes que existen muchísimas formas de disparar el flash. Y es que nos convertimos en dioses de la luz, controlamos la luz, salvo en ciertas circunstancias, a lo mejor contra el sol, que tengamos un equipo un poquito más reducido. Pero generalmente somos nosotros y nosotras los que nos encargamos de iluminar y que si esa fotografía le falta algo, es nuestra responsabilidad. Y es por eso por lo que tenemos que sacarle todo el partido al flash y llegar a utilizar pues este tipo de trucos que vamos a contar ahora porque nos van a dar un extra de versatilidad, de creatividad, de posibilidades. Al final, en muchas situaciones veréis que nos adaptamos al medio, ¿no? En un evento, pues existe esta luz y bueno, pues gracias a que llevamos un flash de mano o un flash de estudio o similar, podemos intentar cambiar esas posibilidades y al final hacerlas nuestras. Entonces, vamos a hablar de 3 grandes pilares o 3 posibilidades, como digo, a la hora de utilizar la luz de nuestro flash. La primera sería el disparo a segunda cortina. ¿Qué es el disparo a segunda cortina? Bueno, nosotros sabemos que si disparásemos de forma habitual, imaginaos que nos disparamos durante un segundo de exposición, pues el flash se dispara y luego hay un movimiento del elemento. Entonces tendríamos a la persona congelada, el motorista congelado y la estela por delante en un segundo de exposición. Esto cambia si disparo a segunda cortina. Segunda cortina, nosotros tenemos unas cortinas en el sensor que deja pasar el tiempo durante X tiempo. Aparece la primera, luego la segunda. Bueno, pues el disparo a segunda cortina significa que cuando la foto va a estar a punto de acabar, durante ese segundo vamos a llegar al final, bueno, pues ahí se dispara el flash al final. Esto hace que la luz continua, la luz del ambiente, nos aparezca el movimiento y al final congelado el elemento. Por lo tanto, es mucho más, en situaciones concretas, es mucho más realista que yo tenga el movimiento y al final congelado que al revés, que tenga congelado y luego el movimiento va a ser un poco raro. Entonces, ¿esto para qué nos vale? A efectos prácticos. Bueno, pues, por ejemplo, un efecto muy chulo, muy característico es en discotecas o en eventos, en bodas o en Conciertos. conciertos y demás, que tenemos este tipo de fotografía que es, hago pequeñas, largas exposiciones, por ejemplo, puedo disparar de medio segundo, de un segundo, a segunda cortina y aprovecho la luz que hay en el ambiente, esas luces a lo mejor de neón, del escenario, del propio techo, de la fiesta, haciendo que a lo mejor yo muevo la cámara en círculo y al final del movimiento de la cámara en círculo me quedo nada, milésimas quieto, dejando, por ejemplo, la persona a la que voy a hacer la fotografía en el centro y al disparar el flash le congelo. Entonces tengo todo el movimiento loco así en círculo, súper bonito, en círculo, el lateral, el paneo, lo que queramos hacer, y al final congelo con el flash, haciendo que quede bastante diferente, creando un ambiente llamativo y que esa persona que le estás fotografiando no tiene ni idea de que va a salir así. Él piensa que se va a ver él y a lo mejor el fondo. Bueno, pues de esta forma podemos jugar, como digo, ese disparo a segunda cortina. Ojo que el disparo a segunda cortina en algunos modelos no es compatible o no tiene la posibilidad en los modelos más antiguos
O resulta, como pasa con Canon, que yo me he peleado muchas veces con esto con los alumnos, que requiere que tenga exactamente el flash, no que el disparador sea compatible con Canon, por ejemplo, disparador de Godox compatible con Canon, no, tiene que ser el flash de la marca Canon para que se dispare, para que pueda tener esta posibilidad, para que te salga la opción de activarlo en la cámara, ¿vale? Porque lo tenemos que activar en la cámara, igual que los ojos rojos o similar, que es el predestello, pues lo tenemos que configurar previamente para que luego el flash que nosotros controlamos, pues haga esta función, ¿no? Que dispara al final. Entonces, hay a veces que tenemos que hacer la ñapa, como es en este caso con el Canon, de disparar casi con el flash a mano al final de la exposición. Para los que no tengáis esto, bueno, pero sí, para el resto, en principio sí que podemos configurarlo así. Digo discotecas o este tipo de eventos, pero también me valdría con cualquier fotografía de elementos en movimiento, como pueden ser motos, ciclistas o similar, que queramos sacar esa estela de movimiento y al final congelar, que si no, va a quedar justo al contrario, va a quedar irreal. Si esto le tengo congelado y luego sale el movimiento, que sería la primera cortina, no va a quedar del todo bien. Esto también podemos hacerlo con, yo lo he visto, por ejemplo, hacer con tenistas en un espacio cerrado, con un poquito de luz continua que venía del techo y queda súper chulo como la bola avanza, toca el suelo, se levanta y ahí tengo la bola congelada y el tenista congelado a la hora de golpear. Entonces, me vale para elementos en movimiento para capturar ese movimiento y que al final estén congelados. Claro, y además es, digamos, como un truco que es fácil de hacer, ¿no? Lo que dices tú, básicamente configurarlo y siempre da un resultado pues muy muy vistoso y que, vamos, a todo el mundo le encanta. Es cierto que ha habido épocas que esto ha estado más de moda hacerlo, menos de moda, pero al final muchas veces también hay que separar lo que, digamos, son las tendencias o modas que están dentro de fotógrafas y fotógrafos, que luego al cliente ese tipo de resultados, sea el año que sea la época que sea, siempre les va a encantar. Y luego vamos con otra parte que sería el zoom del flash. Y es que mucha gente, pues no, se compra su primer flash de mano y se preocupa de saber manejarlo y de las potencias, pero poquito más. Y se olvida de que el zoom, pues no, la antorcha de donde sale la luz, pues tiene esa posibilidad de que tenga un zoom. Y muchas veces te tiras disparando toda la vida ¿no? Con la parte más angular y no sabes que puedes meterle zoom. En otros, según tengas tú, si tienes un objetivo zoom, te capta en qué milímetros estás y por tanto te va variando el zoom. Eso si no sabías que existe, pues ahora tienes que ir a mirarlo a ver qué es lo que está sucediendo, pero al final el zoom no tiene por qué ser siempre de si disparo con un 50 milímetros fijo, poner 50 milímetros en el zoom de tu flash. No, porque hay situaciones en las que a lo mejor a ti te interesa que el haz de luz no rellene toda la escena. Como por ejemplo, si tú quieres hacer un viñeteo, digamos, desde cámara, ¿no? De que la luz no llegue bien a las esquinas ¿no? Del ángulo o de la toma que vas a fotografiar, porque estéticamente, porque compositivamente te gusta más, pero también para evitar problemas. Por ejemplo, si vas a estar fotografiando en eventos, pues muchas veces te habrás encontrado con que detrás hay cristaleras o que hay elementos, paredes que tienen como mucho brillo y que refleja, y claro, estás pegando ahí el fogonazo y se ve en el fondo, ya sea cristal, sea el material que sea, se ve el fogonazo y claro, pues digamos que no queda muy profesional o resta ahí un poquito al resultado final de la fotografía. Pues aquí lo que puedes hacer es utilizar ese zoom para concentrar la luz y que ese hotspot, digamos, esté impactando en las personas y no esté impactando en el fondo. Y pues de esta manera también te estás quitando estos reflejos. Pero otra cosa que es muy básica, pero también no hay que recordarla, porque muchas veces pensamos que cosas muy básicas las sabemos todos y luego pues oye, no todo el mundo lo sabe y viene muy bien, que sería que, oye, cuanto más zoom le pongas, digamos que más potencia vas a ser capaz de que llegue a mayor distancia, ¿no? Potencia lumínica, me refiero. Así que, oye, ahí ya tienes unos cuantos truquitos referentes a utilizar el zoom de tu flash de mano que te pueden venir muy bien para muchísimas situaciones. Y es que sobre todo nos compramos, sobre todo cuando es muy muy caro, ¿no? Parece que me he gastado
o 800 euros o 900 euros en un Profoto, 250 en un Godos o 100 o los que sean, y luego no le sacamos todo el partido. O sea, es que hay que domar, ahí donde se le saca toda la parte económica, ¿no? Me ha costado tanto, vale, vamos a sacarle el máximo partido. Y ya, como máximo partido, independientemente del flash que tengamos, vamos a hablar de los rebotes, que también es un extra de posibilidades a la hora de fotografiar, porque esto lo que nos va a hacer si la fotografía va a quedar horriblemente plana, con unas sombras en el sitio donde no tienen que ser, menos natural, o lo queremos súper natural, súper difuso. Entonces, hacia dónde rebotemos la luz, para mí es la clave. Entonces, muchas veces, si tenemos la posibilidad, estupendo. Si no, bueno, pues nos va a tocar disparar de frente. Pero es que el flash muy pocas veces se dispara de frente. Generalmente lo vamos a rebotar al techo para que la luz caiga de arriba abajo de forma natural, siempre y cuando el techo no tenga color. Por ejemplo, no puede ser un techo de madera en una, yo qué sé, en una casa, por ejemplo, porque nos va a dar naranjas horribles y nos va a contaminar todo. Pero tampoco podría ser un techo negro o un techo muy alto o, por ejemplo, en un polígono que tengo, yo qué sé, 15 metros hasta el techo, ¿no? Pues en estos casos no me vale para nada disparar el techo, pero por lo general el techo va a ser lo más natural, siempre y cuando hay que recordar que nos va a quedar un poquito calavérico, nos va a quedar el reflejo, perdón, la sombra negra justo en la cuenca del ojo. Para esto puedo usar techo y un reflector. Un reflector pequeñico, de tamaño de 10-20 centímetros, que muchas cajas de estas de difusores, de la que tiene Godos, por ejemplo, que creo que es el AK-50 o una caja que tiene su propia manopla blanca pequeñita, si no, podemos hacer nosotros con una cartulina blanca y una goma. Y al final es disparo al techo, la luz cae de arriba abajo de forma natural, y para rellenar al sujeto, para que no queden esas sombras negras, tengo una manopla o tengo un reflector que el poquito de luz que choca pues me termina de rellenar. Ojo, no confundir con el brillo ocular, que es otra tarjetita que ya pocos flashes lo tienen, que sale del lateral, junto con otra que hace, como digo, raca, que es una parte plastificada que te permite abrir un poquito la luz. Pues el brillo ocular lo que te hace es añadirte un puntito de blanco en el ojo para que se vea dónde sale el flash, ¿vale? Eso es demasiado pequeño para rellenar, tendríamos que ir a algo más grande. Teníamos techo con reflector, luego tendríamos, para mí, la mejor de todas, que sería un rebote trasero, rebote hacia detrás, porque generalmente si yo tengo una pared detrás de mí, también voy a tener un techo, generalmente, entonces me rebota en toda la pared, me hace difusor enorme, además me rebota en el techo, me rellena la escena un poco, y el sujeto queda perfectamente iluminado de forma natural, el fondo recibe un poquito de luz, eso para mí, como digo, es la mejor opción. Y luego, en casos un poco más adversos, que a lo mejor tengo una luz que me entra por un ventanal enorme y tengo el sujeto un lado claro, un lado oscuro, dispararía de lateral. Reboto a la pared contraria de donde viene la luz para rellenar esas sombras y que el sujeto quede bastante compensado. También me podría valer para rellenar fondos. Imaginaos que a lo mejor tenéis al sujeto con una luz que entra por la ventana que se le ve estupendo, pero el fondo queda oscuro. Bueno, pues ese rebote lateral tiene que pasar por detrás del sujeto, lo vamos a poner a 45 grados, para que rellene el fondo y de esta forma pues tengamos toda la escena bien iluminada. Generalmente el tema de rebotes lo que busca generalmente es rellenar e igualar, no busca crear unas luces principales, porque para eso, bueno, pues tendríamos que cortar toda la luz ambiente y el flash separarlo de la cámara, pero si tenemos el flash en la cámara, con este tipo de rebotes nos va a ayudar, como digo, a terminar de rellenar como opción. Y no sé si tú has trabajado mucho el tema de rebotes. Sí, yo lo que sí que me he encontrado alguna vez ha sido de estar fotografiando en eventos en los que no hay techos y no hay paredes. Es decir, en un jardín, en un tal, y te ves ahí en estas que dices, ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo utilizo el flash? Porque al final, sí, obviamente, puedes ponerlo, dejarlo en la zapata y la antorcha que vaya de frente, pero claro, ya sabemos que ese tipo de resultados estéticamente pues no suelen gustar porque queda todo muy planito, parecemos pegatinas porque nos han quitado todo volumen. Y si te encuentras con esto habitualmente por el tipo de fotografía que hagas, que sepas que hay como una especie de jaulas, que estamos muy acostumbrados a verlas para, por ejemplo, para vídeo, ¿no? Como una jaula alrededor de la cámara, pero que son unas jaulas específicas que le puedes poner, o ya vienen integradas, como digamos un extensor hacia uno de los lados para colocar en un lateral el flash y que ya que dentro de esa mala situación, pues por lo menos el flashazo no vaya en el eje, en el mismo eje que la óptica, y por tanto pues la luz pues sea un poquito más chula, ¿no? Que venga un pelín de lateral. Que esto, por ejemplo,
Si te fijas muchas veces en eventos tipo, yo que sé, la alfombra roja de algunos premios de cine y demás, pues algunos fotógrafos van con eso para evitar ese flashazo frontal que no suele gustar a casi nadie. Y aquí tendríamos los 3 pilares Mm. básicos para sacar el máximo partido a tu flash. Sí, así que nada, ya sabes que, como siempre, antes de terminar, damos las gracias a toda la gente que nos escucháis, a la gente que apoyáis la academia, a la gente que contratéis las consultorías con nosotros, que nos escribís por privado, por no privado, por todos los sitios. Al final, gracias por hacer posible este proyecto y que nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. Hasta luego.